Hola, estamos hoy con Iván Palomares, que es nuestro invitado en The Movie Scores. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, es un placer para nosotros porque, aunque la sección, como bien sabes, se titula Compositores Emergentes, no sé yo si la consideración de emergente aplicada a tu figura es la válida, porque tienes ya una trayectoria en cortos, en publicidad, en bueno, un montón de historias, ¿no?, relacionadas con el tema audiovisual, que ya es importante, pero sí que queríamos, como primera persona, digamos, representante del género masculino, como hicimos con Vanessa Garde, bueno, pues marcar un punto, digamos, de referencia para los compositores masculinos, ¿no? Bueno, también pasarán por la sección y que de alguna manera pues puedan tenerte como una especie de referente, ¿no? Realmente, bueno, tu trayectoria bueno, que estaba comentando abarca multitud de cortometrajes. La verdad es que es impresionante tu trabajo en este terreno, también en el documental, pero también eres director y, en fin, orquestador, productor musical. Por ejemplo, pues has estado en el Auditorio Nacional de Madrid para celebrar el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, ¿no?, con una formación a Piumoso Symphonic Orchestra, entre otras cosas, ¿no? Ahora pues has estado grabando con Iván Martínez La Cámara en Praga. Supongo que era para las dos películas de televisión de la serie de María Pujalte, Los misterios de Laura. No puedo ni afirmar ni desmentir esto que me dices. Muy bien. Yo te iba a preguntar que estabais en Praga grabando cuando precisamente ocurrió el tema del tiroteo. La verdad es que me sobresalté un poco porque, claro, coincidía con esas fechas, ¿no? Y además estaba hablando con algún compañero tuyo y inmediatamente yo creo que todos aquellos que sabíamos que estabais allí pensamos en vosotros, ¿no? Yo Oye, te iba a pues preguntar muchas precisamente gracias. claro, cómo había sido esa experiencia. Nada, no, justo por desgracia, el tiroteo ocurrió en plena zona céntrica, pero bueno, nosotros lo único que fue el día que justo estábamos volando de vuelta. Entonces no nos pilló, pero bueno, evidentemente pues le pilló a otras personas y ha sido una cuestión de suerte realmente. En lotería. Por desgracia, estas cosas son lotería. Bueno, entrando ya, digamos, en materia, ha llovido mucho desde que en 2004 pues, ganaste tu primer premio por un cortometraje, Vámonos, que se presentó en el Festival de Girona. Eso fue llegar y besar el santo, porque muchos años después, cuando has estado trabajando, obviamente, hiciste mucho más cortometrajes, documentales, de los que ahora también hablaremos, pero cuando debutaste, por decirlo así, en el largometraje, con En las estrellas, pues también fuiste nominado al Goya. La verdad es que el tema de los premios, ¿cómo lo valoras? ¿Tú crees que tiene alguna importancia a la hora de dar un empujoncito en la trayectoria de un compositor? O... Bueno, yo creo, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la preciosa introducción. Yo creo además que siempre que hay que considerarse como un compositor emergente, estoy convencido de que si a John Williams le preguntas, él sigue pensando que está empezando, ¿no? De hecho, me suena haber leído algo así. Y yo creo que hay que mantener ese espíritu, ¿no? De dejarse sorprender, de tener curiosidad. El momento en que uno es un compositor consagrado, uy, la palabra a mí, desde luego, es una palabra que me asusta mucho, ¿no? Porque me, me, me suena un poco o me lleva a un terreno como de asentamiento y todo lo que es asentamiento, por un lado, tiene buenas raíces, pero por otro lado es muy difícil sacudirlo, ¿no? Y creo que sobre todo en la música de cine lo importante es poder salir de la zona de confort, eh, dejarse sorprender, sorprender también e ir un poco con los tiempos que corren. El cine es un arte y es un medio muy cambiante y creo que un compositor tiene que ser suficientemente versátil como para poder
navegar entre esas aguas, ¿no? Y, y un poco volviendo a lo que comentas, pues los premios evidentemente son hitos, son parte de como en pulgarcito, ¿no? De los puntitos que uno mira cuando echa la vista atrás, pero no debe ser lo más importante. De vez en cuando sirve, hombre, creo que sobre todo sirven para tener visibilidad, pero no necesariamente te dan más trabajo. Sirven, pues bueno, pues para dar a conocer quizás el trabajo, pero no solo el tuyo, sino el trabajo de una película. Nunca lo que hacemos no es un arte individualista, ¿no? Aunque a veces lo parece, sino que es más bien una obra donde trabaja una familia, que es la familia del cine, del corto, de la televisión, y cada uno aportamos lo que podemos. Eh, tuve mucha suerte, efectivamente, con mi primer cortometraje, porque yo venía de otra formación y Paco Díaz Aguilar hizo un cortometraje precioso y de repente, pues bueno, pues aquello fue una especie de revelación. Si realmente lo que me gusta es esto, yo era músico aficionado, pero no tenía pensado dedicarme a ello. Y de repente fue una especie como de revelación de esto me gusta más que otra cosa, más que nada, ¿no? Y entonces me puse a intentar cubrir los huecos de formación que tenía y aquello desembocó en, de repente, en quemar prácticamente todas mis naves, meterme en conservatorio, ya además de estudiar composición, estudiar dirección de orquesta y a meterme en unos follones muy divertidos, pero también muy caóticos y muy locos. Y luego llegamos, efectivamente, después de varios años de trabajo para televisión y para cine también, porque en Las Estrellas no fue mi primera película. Ya había hecho cosas quizás no tan visibles, siempre en cine indie, evidentemente, pero no fue mi primer largometraje. Pero vamos, sí, o sea, prácticamente o sea, de cara a hacer algo un poco más visible dentro del cine, sí se puede decir que es un poco la puerta de salida, ¿no? Y ha sido, obviamente, pues bueno, pues una sorpresa enorme porque no sabíamos cómo, y sigo sin entender cómo llegó esa nominación. Evidentemente es una nominación que me han dado los compañeros y las compañeras y fue bueno, pues una maravilla. La sensación de, bueno, de reconocimiento, como digo, sobre todo por parte de tu gremio, ¿no? Y de decir, oye, este hito en el camino, pues llega en el momento perfecto después de varios años y creo que habíamos hecho un trabajo con muchísimo amor y una película que precisamente era un homenaje al cine y al mundo del cine y a todo lo que significa la profesión y todo los sacrificios que hacemos y que hacen todos los departamentos del cine por las películas, ¿no? Y qué mejor ejemplo que esta película, que era una película maravillosa de Zoe Berriatúa, que la guardo vamos, en el mayor de mis rinconcitos del corazón. Lo más importante en la vida es el cine. Víctor, tienes que buscar un trabajo. Víctor, tengo un encargo. ¿Tú todavía eres capaz de escribir algo así? Vale, pero ¿de qué va? Es la historia de un tipo. Un tipo que inventa ideas. El tipo estaba harto de que le molestaran. Por eso se marchó a escribir a un lugar solitario. En las estrellas. Pero con Las Niñas de Cristal, que es una película de hace 2 años, pues también vuelves a conseguir una segunda nominación al Goya y esta vez ya, pues, sinceramente, con dificultades manifiestas para que tu música destaque, porque una película centrada en el ballet, en el que, bueno, es Giselle, si no recuerdo mal, ¿no? De Adolphe Adam, la que copa un poco el protagonismo musical, y si no recuerdo mal tampoco, la protagonista, no recuerdo cómo se llamaba, creo que Irene, también iba con sus cascos escuchando rock duro o algo así, canciones, mmm, encapsulado entre esas dos partes, digamos, musicales de la película, conseguir destacar de la manera en que lo haces y bueno, llegar también a la nominación al Goya, que, bueno, en fin, eso
tú de alguna manera dices, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es destacable, es decir, ahí hay una música con un peso, de hecho, utilizas una orquestación a lo largo de toda tu carrera, que yo no sé si esto es algo muy personal tuyo o forma parte más de un equipo, de tu manera de trabajar, porque ahí hay una sierra musical, hay no sé qué metiste más, me parece que tocabas tú, si no recuerdo mal, un cristalofón. Puede ser que es como una armónica de cristal también, ¿no? ¿O cómo? Es un instrumento que nos inventamos, que fabricamos. Bueno, o sea, tanto en Las estrellas como en Las niñas de cristal da la casualidad de que son estas películas que aparecen cada muy poco tiempo, o sea, como cada mucho tiempo, o sea, De vez en cuando, vamos. muy Muy de de vez vez en en cuando, cuando, sí. muy de vez en cuando, ¿no? Cada 4 o 5 años. Y son de esas películas que inmediatamente sabes que son especiales. Y son películas que son especiales por dónde se ubica la música, ¿no? Y no es una película necesariamente de género, es una película donde conviven muchos elementos musicales habitualmente, o sea, tanto en Las estrellas como en Las niñas de cristal, pero donde el componente musical tiene una importancia bastante grande, aunque aunque se mueva en un plano a lo mejor eh, no tan adelante como puede ser efectivamente, como has dicho, el propio ballet, ¿no? Que el propio ballet es el MacGuffin de la historia, es lo que mueve la historia y entonces evidentemente tiene que estar ahí delante. Pero lo interesante de Las niñas de cristales era precisamente cómo utilizábamos el ballet para tejer y para abrir las puertas psicológicas y las puertas mmm, del universo dramático que tenía la película, de manera que estuvieran prácticamente fusionadas una con la otra, ¿no? J. Linares, el director y también guionista junto a Jorge Naranjo de la película, tenía muy claro que la película era un musical, era un ballet dentro de un ballet. Y entonces, como tal, pues digamos, el ballet de Giselle y la banda sonora tenían que convivir y tenían que ser de la misma familia, aunque fueran contrastantes, pero tenían que tener elementos que les permitiera entrar y salir, ¿no? Y evidentemente el elemento de unión era, sin duda alguna, el cristal. El cristal entendido dramáticamente, no solo como objeto, sino dramáticamente primero como una enfermedad y luego pues como evidentemente todo lo que tiene que ver con la fragilidad que se expone en el guión, que es la fragilidad de los cuerpos de los bailarines y las bailarinas. Y ahí hicimos precisamente estábamos en pandemia y bueno, pues tuvimos la oportunidad de fabricar un instrumento, más que fabricar, era de modelar un instrumento que todavía no está del todo desarrollado, que ha creado un luthier en Nueva York, y le pedimos una versión muy particular, un poco adaptada a las necesidades musicales que me estaba imaginando y bueno, pues hubo milagro, lo conseguimos traer hasta mi estudio y a partir de ahí pues empezamos a trabajar y a ver cómo se integraba en la banda sonora. Bueno, la verdad es que, en fin, tiene una tímbrica, por decirlo así, la música que es realmente llamativa, ¿no? Porque, claro, la sierra musical ya es un instrumento que suena de una forma muy especial. En ese sentido me recordó un poco, ya sé que será una casualidad, porque la relación entre Irene y me parece que era Aurora, que efectivamente hacen su ballet ahí sobre el lago, en su rincón, es el ballet con tu música, por decirlo así, que sería el que me estás comentando, ¿no? Que el director te proponía al margen del de Giselle o en paralelo al de Giselle. Sí que proporciona una sonoridad muy peculiar, ¿no? Yo lo había escuchado, no sé si habrás visto la película, pero hay por ahí una partitura de Carles Cases para una película menor que se llama Eloís, y también utilizaba la sierra musical, que me costó mucho averiguarlo, le tuve que preguntar porque, claro, no parecía una armónica de cristal, aquello que se utilizaba en Alguien voló sobre el nido del cuco, la película de Milos Forman, a mitad de los años 70. Sí, pues bueno, efectivamente. Claro, estaban dentro de un manicomio y ahí ese sonido, pues de alguna manera era muy claro, ¿no? Pero en la de Eloís me hizo gracia porque había una relación lésbica también entre las protagonistas y tal, y de alguna manera ese sonido un tanto especial, pues no sé, parecía que las envolvía
o que entendía ese mundo particular entre ellas, ¿no? Cuando escuché ese sonido en esta película, enseguida me vino el recuerdo, aunque evidentemente esa secuencia, que es enorme, de ese ballet en el lago, bueno, se me quedó grabada y es una auténtica maravilla, vamos. Te lo digo porque no es fácil tener tan presente un ballet, por mucho que hayas trabajado en paralelo tu partitura, tener un ballet tan presente condiciona mucho, ¿no? El tener tú que aportar tu mundo, tu visión ahí, yo lo veo muy complicado, desde luego. Bueno, ahí estaba el reto, ¿no? No conocía la partitura de Carles, pero bueno, ya que me lo has dicho, lo buscaré, porque seguro que es muy interesante. Y en el caso de las niñas de cristal, claro, aprovechamos, como teníamos que volver a grabar el ballet, yo lo que sí que aproveché fue un poco a mancillar orquestalmente el ballet original y añadimos una serie de cambios en la orquestación para que tuviera parte de lo que iba a ser la orquestación de la banda sonora, ¿no? Con lo cual yo no lo veía tan alejado, primero porque además el trabajar sobre el ballet me permitió estar, evidentemente desde antes incluso de hacer la banda sonora, o sea, la música original, inmerso en cómo era ese ballet, ¿no? O sea, una cosa es que lo pudiera conocer y otra cosa es ya meter las manos dentro, dirigirlo, volver a grabarlo, y pensé que era una buena oportunidad el añadir elementos en la orquestación, muy sutiles evidentemente, pero que sí que tuvieran que ver con lo que yo intuía que podía ser la banda sonora, en términos, como dices, de orquestación, de sutilezas, de cristalinos, de esos elementos que creo que podían tener una influencia en la historia y en la banda sonora. Entonces, bueno, hicimos, no trampa, porque es un ballet que además ha tenido muchas revisiones y muchas reorquestaciones a lo largo de la historia. El ballet original es maravilloso, pero es muy distinto, yo creo, del ballet que se conoce actualmente o de las versiones más sinfónicas que se suelen interpretar a veces. Y entonces, bueno, pues vimos la posibilidad de reinterpretar también orquestalmente e incluso armónicamente en algunos bloques musicales la partitura del ballet Giselle. Y había momentos, efectivamente, en que directamente nos abría la puerta esa revisión y esos cambios que introdujimos a la banda sonora. Por lo tanto, para mí no fue tan complicado el que convivieran, ¿no? Era una apuesta un poco a ciegas, porque faltaban meses antes de que nos pusiéramos a trabajar sobre la banda sonora, pero bueno, hicimos un poco un trabajo más a la antigua, sobre guión, sobre cómo también tuvimos que hacer esas piezas de baile originales para coreografiarlas y bueno, y ver un poco cuál era el tono que iba adquiriendo la banda sonora original. Y cuando ya llegó el montaje y vimos que, bueno, hicimos los ajustes necesarios para que funcionara con la imagen, evidentemente, fue relativamente tranquilo el viaje en este sentido, ¿no? O sea, fue lo que como digo, esos cambios que hicimos en el ballet original nos permitió tener por lo menos una hoja de ruta o una cierta intuición de cómo enfocar ese mundo tan onírico y tan especial que tienen las protagonistas. O sea, que viniste a conectarlo orgánicamente de alguna forma mediante esa primera aproximación, ¿no? Hiciste el doble trabajo de adaptador, compositor, pero arrimando un poco el tema, ¿no? Hacia tu terreno. Bueno, has hecho también muchísimos cortometrajes. Fruto de ello fue también la edición de un CD muy ilustrativo en su momento, aprovechando la música de uno de ellos, ¿no? Un cortometraje francés, Le Vent des Regrets. Ahí metiste también música de otros cortos tuyos, como por ejemplo el de Vámonos, sin ir más lejos. Y la verdad es que ese material inédito nos descubrió a muchos, antes incluso del estreno, digamos, de lo que sería En las Estrellas, lo que es tu música, ¿no? Hay un tema central en el corto que está interpretado con el cello y con el violín, que a mí me deja estupefacto. Muchas gracias.
¿Qué me Fue puedes, un, qué me puedes decir de todo este trabajo con los cortometrajes? ¿Cómo te lo tomas? ¿Lo ves diferente a trabajar con los largos? O porque el Even de Regrets es maravilloso, vamos. Sí, justo ese en particular es otro de esos cortometrajes que te vienen también muy de vez en cuando y que inmediatamente ves que es especial, ¿no? Yo creo que a veces estos trabajos de repente tienen otra longitud de onda y permiten colocar la música en otro lugar. O sea, creo que yo distingo siempre un poco la música de cine, yo creo que convive a veces entre lo que necesita a veces el montaje y necesita un poco el ritmo, necesita el género, y a veces lo que la película te puede permitir hacer, ¿no? Es como, si, como poner un poco como el vestido, o sea, como de vez en cuando tienes que vestir y otras veces tienes que eh, crear dentro de ese vestido, ¿no? Lo que no se ve dentro de ese vestido, todos los tejidos interiores. Y a veces la música de cine solo se percibe lo de fuera, el traje ya completo, ¿no? Y a veces son trajes más técnicos y hay veces donde la fantasía y esos elementos a lo mejor no son tan visibles desde fuera, pero por dentro tienen otro tipo de conexiones que hace que de repente una película que aparentemente pone en escena algo muy trivial, de repente pueda tener un componente más existencialista o más psicológico o un poco, sobre todo, más maduro. Son las historias que creo que me pueden interesar más y donde creo que con el tiempo me he visto más reflejado en cómo sacar algo personal y poder aportar algo a la historia a nivel musical, ser más creativo, ¿no? No siempre podemos tener esa creatividad, no es algo malo, es decir, porque hay veces que la película necesita lo que necesita y necesita, pues bueno, pues que animes, ¿no? Que vistas la película, que funcione, que al revés, que no la empujes hacia algo denso, sino que, no digo frivolizar, o a veces sí, pero a lo mejor algo más ligero, ¿no? Y es perfectamente válido también. Pero sí que es cierto que estos proyectos de los que estamos hablando, sí que es verdad que tienen como un pozo psicológico en la propia historia, donde quizás pues ahí no digo que me haya inspirado más, pero sí donde he encontrado una manera un poco de colocar la música eh, con otros códigos que en un documental o en una comedia romántica a lo mejor desde luego no son tan necesarios, ¿no? Yo siempre comparo a veces ese trabajo con el trabajo de los actores. Un actor que se ha formado en el método, lo que llama el método Stanislavski, que es intentar buscar en los elementos que pide el guión o la obra de teatro, elementos que se puedan acercar lo máximo a la vida de cada uno, ¿no? Las experiencias de cada uno, pues para que lo que tú saques como actor sea lo más orgánico y lo más Verdadero. la mayor verdad posible, ¿no? Y con la música creo que puede pasar lo mismo. Ahora, es obligatorio utilizar el método, por ejemplo, en una serie de televisión, en una comedia ligera. Pues evidentemente yo cuando hablé con mis profesores de arte dramático me dijeron, ni se te ocurra utilizar el método o sea, no hagas de Chekhov, o sea, no interpretes una serie de adolescentes como si fueras a hacer Chekhov. Te lo cargas o vas a ser o sea, puede ser extremadamente ridículo de lo serio que te vas a tomar, ¿no? Entonces, con la música de cine creo que puede pasar lo mismo. Si nos pasamos de frenada y somos excesivamente densos, te puedes cargar también la banda sonora. Entonces, hay películas que no necesitan esa densidad. Estos, en cambio, sí que a mí me daba la sensación de que abrían esa puerta un poco difícil de explicar, donde la música de repente se coloca en un punto que no es descriptiva, no es narrativa, sino que trabaja en otros códigos que a mí personalmente me gustan mucho colocar la música ahí, pero no todas las películas permiten hacer eso. Claro, eso es muy goloso, ¿no? Porque cuando tú intuyes ese proyecto, cuando lo ves y ves que tienes la oportunidad de explicarlo, por decirlo así, de contarlo con tu música, me imagino que te vienes arriba, ¿no? Porque la verdad es que la música de Leven de Regret y En las estrellas, que prácticamente viene a ser del año siguiente, o
se llevan poco tiempo, 2 años o algo así, eh, tienen temas que, bueno, tienen una potencia melódica, pero no solamente melódica, sino evocadora, introspectiva, que te llegan, ¿no? Y muchas veces pues uno construye la historia a partir incluso de la escucha de lo que es la música. Porque, hombre, en Las estrellas y Las niñas de cristal, sobre todo esta última, son más accesibles, pero Le Vent de Regret es un cortometraje más difícil de ver, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo me he imaginado ese cortometraje escuchando tu música y eso es algo que realmente, pues, estás contando, estás haciéndolo no de una manera narrativa, sino también emocional o como tú lo quieras llamar, orgánica, pero te llega. La verdad es que esa historia está ahí en la música. Y es algo que se aprecia muchísimo por parte de aquel que escucha, digamos, la música aislada, ¿no? Porque, ya te digo, no siempre es fácil acceder, sobre todo en el mundo del cortometraje, a todas aquellas obras que quisiéramos ver o que quisiéramos escuchar. En el cuadernillo, precisamente, de la edición, porque te iba a preguntar por referentes, pero allí tú mencionas tus referentes, hablas de una serie de compositores, igual ni te acuerdas porque aquello lo escribiste La en el verdad es que no. 2015 o por ahí. Claro, bueno, quedas bien, digamos que mencionas a todo el mundo, a Joe Williams, de John Williams a Hans Zimmer, ¿no? Entonces, bueno, eso por la parte de la música de cine, por la parte de la música clásica, pues Bach, Mozart, Beethoven, etcétera. Entonces, también son influencias, obviamente, que son muy, muy evidentes y que es normal que cualquier compositor tenga. Pero me llamó mucho la atención que destacabas a varios compositores, en especial los de la Escuela de Viena, Schoenberg, Weber, Berg, y no solamente a ellos, sino también algunos contemporáneos vivos como Aaron J. Kernis y Helmut Lachenmann. A mí me lanzó a buscar a estos compositores para descubrir su obra, ¿no? Eh, Has hablado ahora de flexibilidad y de capacidad de adaptación, pero ¿te gusta la música contemporánea? Mucho, muchísimo. No hace falta que lo jures. lo, Sí, lo sí. digo porque las referencias están muy claras. ¿Cómo se lleva eso? Sí, bueno, a ver, la música de cine convive con estilos, ¿no? Y entonces es muy difícil hacer música pura, que es un poco la que se entiende como música contemporánea o música de concierto, ¿no? Por lo tanto, y luego aparte nos debemos a lo que pide la película. Por lo tanto, creo que es muy difícil de encajar una estética actual en una película primero porque seguramente es más inaccesible para la música contemporánea. Yo reconozco que es una música difícil de escuchar para el oído que no está educado, ¿no? Y no es agradable la mayoría de las veces. Lo que es muy interesante es cómo se estructura precisamente a nivel orgánico los sonidos, el tratamiento del sonido, a nivel celular, cómo de repente una misma célula puede llegar a desarrollarse no solo de manera lineal, sino con otros conceptos, ¿no? O sea, es creación pura. Y ver precisamente lo que han hecho muchos compositores partiendo prácticamente de la nada, sin recurrir a una estética más clásica o unos géneros, pues es evidentemente se disfruta muchísimo. Y habiendo pasado por el Conservatorio Superior de Madrid con la profesora que tuve, que es Teresa Catalán, que me abrió las puertas a esa mirada hacia la música contemporánea, pues evidentemente luego es un género, bueno, es un género, es un tipo de creación que disfruto enormemente. Pero respecto al tema que comentas de la música contemporánea, antes has mencionado que tú procedes de otra formación o venías de otra formación. ¿Qué quieres decir con eso? Porque yo sí que sé que estabas graduado en el Conservatorio de Madrid, pero Sí, o sea, yo digamos que empecé música de manera académica más tarde. Yo tuve una formación actoral. O sea, yo aprendí música de pequeño, pero
no siguiendo la hoja de ruta de un conservatorio tradicional. No porque no me terminó de convencer la pedagogía que había cuando yo era pequeño, no comulgaba conmigo en ese sentido y afortunadamente ha mejorado muchísimo y ahora no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La pedagogía ahora mismo. eh, bueno, yo habiendo sido profesor en conservatorio, creo que ahí ha mejorado muchísimo y hay profesores maravillosos y profesoras maravillosas. Pero en ese momento, bueno, la música estaba ahí, pero nunca me la había planteado como una profesión. Y sin embargo, bueno, pues sí que quería dedicarme al cine, eh, hice una parte de comunicación audiovisual pensando que a lo mejor como director de cine, pero luego fui más hacia la interpretación y esos años de estudio son un poco lo que me ha dado la base de análisis de cómo a lo mejor leo una obra, ¿no? Yo aprendí mucho en la escuela de arte dramático a analizar la dramaturgia, que es muchas veces todo lo que ocurre por debajo del texto, ¿no? Que no es necesariamente es decir, en una película a veces lo que expone el guión no necesariamente tiene que ver con lo que ocurre realmente en la historia, ¿no? Y a veces lo interesante es entender qué es lo que hay detrás de ese guión, que no dejan de ser los diálogos, digamos, lo que dicen los personajes para conseguir una cosa u otra, ¿no? Para conseguir sus objetivos dentro de la acción que tienen a la hora de actuar. Pero a veces la historia va por otro lado y los actores dicen algo para conseguir algo, pero por dentro se sienten de otra manera. Y ahí es donde la cosa empieza a ser interesante, ¿no? Y me parecía que cuando al final la música me sacudió tanto como para dedicarme finalmente de manera a tiempo completo, claro, dije, ¿y ahora yo qué hago con esa formación previa, ¿no? Y encontré una manera, creo que fue de manera muy natural, de hacer el mismo trabajo que yo hacía como actor a través de la dramaturgia, pero hacerlo a través de la música, ¿no? Y me pareció, bueno, pues creo que no, como tampoco nadie nos enseña a hacer música de cine, sino que se aprende cine, a hacer música de cine em, viendo cine, creo, y analizando cine, pues pensé que era la mejor manera siempre y cuando la película lo permitiera, ¿no? Como decía antes, hay veces que, oye, un documental no tienes que buscar a veces esa segunda lectura porque no la hay, ¿no? Y si intentas buscarla, te vas a dar de bruces con una pared. Hay algunos documentales que sí invitan a esa reflexión, pero lo invitan a través de, de otros elementos, ¿no? De guión, o sea, de hacer reflexión más hacia algo humano, hacia eh, la pervivencia de la especie o hacia elementos, la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces sí que hay una reflexión donde puedes entrar también en esa parte un poco más filosófica, pero no necesariamente es obligatorio como a lo mejor en un drama más psicológico. Pero me pareció un buen punto de partida y sobre todo la manera de enganchar esta otra pasión que yo he tenido, esa formación previa, para no tirarla a la basura sin más, sino ver qué es lo que hacía Es lo que con te ella. iba a decir, claro. La verdad es que en lugar de tirar a la basura, lo que te ha dado es una panorámica completa, ¿no? A la hora de abordar una película, porque has estado, digamos, en diversos estadios de la producción de la misma y por tanto entiendes a la perfección por dónde van los tiros, ¿no? Según lo que tengas delante o según sea el proyecto. Pero ¿hay algún puntito, algún momento, no sé, momento película que te empuja o que te motiva a decir esto es lo que yo quiero hacer? Esta es una pregunta obligada, es un poco cliché, pero se lo pregunta a todo el mundo. A veces la gente me responde de una forma muy específica y hay quien no simplemente pues va dándose cuenta que parece ser tu caso, ¿no? Que este es el proceso o la manera en la que uno puede expresarse. Sí, depende de cada película. Lo bonito precisamente que tiene el cine es que no hay una sola manera de aplicar el trabajo, ¿no? Creo que lo terrorífico también de cada proyecto es ese, ¿no? Que es un poco
¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago con esto, no? Porque uno siempre, a ver, puede aplicar fórmulas y puede hacer algo que ya ha hecho previamente, pero bueno, nada te garantiza que eso vaya a funcionar, ¿no? O sea, al igual, precisamente, volviendo a la música contemporánea, muchas veces cada propia obra tiene su propio proceso y su propia solución, ¿no? O sea, su propia... em, em, su propia incógnita, el pánico, digamos, que te da esa página en blanco, y con el cine pasa un poco lo mismo, porque no sabes cómo resolver muchas veces una película, y ni siquiera cuando a veces es una película de género, ¿no? Aunque sea un dibujo animado y es una película familiar, eh, si no, nunca hubiera habido Pixar. Pixar muchas veces, el secreto que tiene es que muchas veces son películas de animación y son comedias, pero la música nunca suele ser una música de comedia al uso, ¿no? O como se podían identificar antes con Mickey Mouse y este tipo de cosas, sino que de repente es una música mucho más intimista a veces, una música mucho más psicológica, que pone en valor otros elementos, ¿no? Y eso hace precisamente que de repente estas películas que inicialmente parecerían destinadas a un público, a un sector más infantil, de repente son películas mucho más adultas. Robot Dreams, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Hombre, hoy evidentemente no es Pixar y está evidentemente orientadísimo a un público adulto, pero no deja de ser una puesta en escena totalmente naif y con un perro y un robot, y sin embargo todo en la música va por otro lado, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, cada película tiene una solución, y eso es lo bonito y lo aterrador de esta profesión. Hay que enfrentarse, a veces damos con la tecla, nunca mejor dicho, y hay otras veces que no. Y entonces en ese camino, pues a veces resolvemos como podemos estas preguntas que nos tenemos que hacer o que nos hacen, o esta visión que se hacen los directores y las directoras, y a veces damos una respuesta y otras veces no, y otras veces de repente pues surge la magia y todo funciona. Ahí has estado comentando el tema de los documentales, ¿no? Realmente es un poco, por decirlo así, el mundo, digamos, cinematográfico o audiovisual en el que te das a conocer, o porque has estado trabajando en cortos y habías estado trabajando, pero hay una serie de documentales ahí a caballo de la primera década, segunda del nuevo siglo, nuevo milenio, como prefieras llamarlo. Un mundo aparte, Mundos de Agua, El desafío de Garamba, y además algunos de ellos con notorias influencias yo recuerdo, creo que es en Garamba, ¿no? Hay algunas citas, o por lo menos a mí me las recuerda, ¿no? Al Jerry Goldsmith del Planeta de los Simios y tal. Bueno, es una de mis obras preferidas, y no es que vea Planeta de los Simios por todos lados, pero a veces me recordaba, no que esté para nada plagiado ni copiado, No, sino no, que no, no. me recordaba, a lo mejor, pues no sé, yo tampoco he visto alguna serie de estas, pero no la recuerdo de memoria. Puede ser por lo primitivo del paisaje, de la circunstancia del documental en un momento dado, no lo sé, pero no sé si tú lo recuerdas, pero ¿qué experiencia has sacado de documental? Porque la verdad es que luego has seguido con ello, ¿no? Porque, bueno, con Daniel Landa, ¿no? En 2016 sí es compatible, luego con Atlántico, y creo que tienes por ahí en proyecto Jungle Planet, que no sé si tiene relación con documental o qué. O Sí, sea, ¿no? Y luego sigues. el más reciente fue Palabras para un fin del mundo, que era un documental sobre la guerra civil, sobre un amuno que hicimos hace, pues,
4 años. 3 Te o iba a 4 preguntar años, por sí. él, Sí, sí, aparte, porque a este lo veo de forma diferente. Lo que tú decías, este es de claro. los que permite un poco la introspección, ¿no? Porque no es entre Sí, no, comillas. incluso volverse... Sí, no, o sea, digamos, la escuela de documental es maravillosa, sobre todo por... Bueno, porque yo creo que la música a veces, los compositores, sobre todo nos volvemos como muy intensos y muy locos oh, tiene que ser esto maravilloso, las conexiones estas psicológicas. Y de vez en cuando yo creo que una buena hamburguesa de autor, ¿no? Sienta muy bien. Y hacer música de aventuras, sobre todo con un interlocutor como Daniel Landa, es lo mejor que te puede pasar. Porque Daniel Landa es, aparte de vamos, Indiana Jones en versión real, es alguien, es un escritor maravilloso, es un poeta y es alguien que transmite tanta energía, tanto arrojo y tantas ganas de vivir y de viajar y de descubrir cosas que es muy fácil hacer música en esa línea, ¿no? Es alguien que saca lo mejor de ti en ese sentido, ¿no? Como vamos a traducir, o sea, me gusta mucho el diálogo que yo tengo habitualmente con él, porque y cuéntame cómo ha sido tu experiencia, cómo es el viaje, qué has aprendido, ¿no? Y en función de eso que me cuenta, vamos viendo quizás dónde ubicar la música, pero más como una experiencia y no tanto como algo más dramático o más dramático en el sentido de la dramaturgia, ¿no? Como hemos explicado antes. Entonces ahí, digamos, son libertades que evidentemente, pues bueno, pues sí que a veces adhieren a géneros o a recuerdos. Tiene que ser evidentemente música más accesible, que funcione desde el principio, que no incite tanto a algo más complejo, salvo momentos bueno, más puntuales. Y yo me lo he pasado muy bien, porque te permite, bueno, pues disfrutar un poco. Nosotros nos olvidamos a veces que también hemos sido melómanos y hemos disfrutado mucho con las bandas sonoras, ¿no? No por hacer bandas sonoras. Es verdad que yo ahora escucho muy pocas bandas sonoras para no tener mucha influencia de compañeros o de compañeras. Prefiero intentar centrarme en lo que escucho dentro de mí o en otro tipo de músicas, pero eso no quiere decir que no las hayamos disfrutado en otros momentos, ¿no? Y evidentemente, pues los héroes que yo he podido tener en la infancia y en la adolescencia son los que muchos han tenido, y habéis tenido y seguís teniendo. Entonces, me reía antes porque no soy consciente de esas acercamientos a músicas de Goldsmith. En algunas ocasiones sí, pero precisamente en Garamba sí un poco por homenajear, ¿no? Y dice, oye, este tipo de sonoridades que es como Eso es muy que de ya Goldsmith o muy de Williams, forman parte de ti ya y están no, o ahí. sea, hay cosas que pruebas, ¿no? Y hay otras, bueno, que simplemente las vas probando. En el caso de Garamba, fíjate que yo estaba pensando más en Stravinsky en ese sentido. Entonces, Claro. a saber de dónde sale una u otra, pero evidentemente cuando también compones a esta velocidad, muchas veces lo decía Pia Boulez, porque ya no está con nosotros, pero es como muchas veces nosotros componemos, o sea, tenemos unos referentes que crean lo que él le llamaba el accidente. El accidente es esa cosa que la intuición te saca de pronto y con la que empiezas a trabajar y empiezas a desarrollar algo totalmente distinto, ¿no? Pero ese accidente muchas veces tiene mucho que ver con la cantidad de música que hemos absorbido y con la que nos reflejamos en el espejo musical sin que seamos necesariamente conscientes de ellos, ¿no? Puede ser un gesto que puede Claro, llamar a Bach, puede claro, ser eso, algo de Beethoven o puede ser un Goldsmith, o sea que... claro, son mm, referentes que tienes ahí. Bueno, yo tengo aquí los CDs porque, en fin, hay aficionados que todavía degustamos el formato físico. Lástima bueno, la discográfica en cuestión, Rosetta, pues desapareciera en su momento, ¿no? Ese es el de Le Vent de Regrets y En las estrellas, para que, bueno, aquellas personas jóvenes que nos vean sepan que todo esto existe y que se puede obtener. Yo te iba a preguntar ahora, precisamente dentro del documental, porque Palabras para un fin del mundo, pues es un documental diferente. Y bueno, a mí, pues dentro de lo que es este documental sobre la controvertida figura de Unamuno, porque controvertida dentro de un contexto que es el de la guerra civil, ¿no? Tienes ahí un fragmento que a mí me llamó especialmente la atención por lo que estás comentando, porque hay documentales y documentales, ¿no? Hay algunos que te permiten esa introspección.
el que titulas 31 de diciembre de 1936, que es como una especie de cuenta atrás en el que de una manera muy gráfica se escucha el paso del tiempo, ¿no? Como el paso del tiempo en el sentido en un sentido tensional, ¿no? Como cuidado que estamos llegando a un límite, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención en el documental en cuestión, la música que hiciste, y la verdad es que, en fin, supongo que fue una experiencia bastante diferente a este otro tipo de documentales más de características descriptivas, ¿no? Sí, no, no, desde luego. Y aparte, de todos modos, en palabras del propio director, Manuel Menchón, este documental estaba hecho de manera muy distinta a otros documentales y es casi, casi como si hubiera creado un propio subgénero dentro del género de documentales porque se aleja tanto de otras referencias que no encuentran un lugar donde dejarlo, ¿no? Pero afortunadamente sí que no deja indiferente y ya se están preparando otros documentales en esa misma línea, donde, bueno, pues precisamente lo interesante es que digamos, todo el planteamiento de montaje y sonoro y conceptual, pues invita también a intentar hacer las cosas distintas, ¿no? Y hacer otro tipo de música, que fue el caso. Fue, evidentemente, pues bueno, una manera más creativa, quizás, de enfrentarte a un documental más al uso como yo había hecho en el pasado. No por ello menos divertido, evidentemente. No, pero bueno, pero ahí estás, digamos, un poco en lo que sería lo que es tu salsa, ¿no? Por decirlo así, porque sí que hay que, en fin, campo para poder experimentar o para poder introducir una música, digamos, de un talante diferente, ¿no? El mismo año también presentas una de tus películas, yo creo que menos conocida, La desgracia de Ron Hopper, que es una coproducción norteamericana que está rodada en las Islas Canarias y en inglés. O sea, rezuma exotismo por todas partes, ¿no? Aquí sí que, bueno, la película también lo permite, haces más uso de esa música tonal, pero también hay una música con violonchelo, con piano, con incluso, creo recordar, una vocalista femenina. Esa melodía también está ahí y de alguna manera, no sé, yo la película no la he visto, lo tengo que reconocer, no he podido verla, pero parece contraponer un mundo, digamos, terrorífico que está planteado en el argumento de la película con la protagonista, ¿no? Que tal vez me equivoque, pero de nuevo estoy viendo la película a través de tu música. Bueno, Claro, me alegro que se, es que se así. entienda así. Ese. Bueno, es una historia de amor. Ujú, Es el mito de Caronte. ujú. Evidentemente pues tiene que convivir el infierno y la tragedia con una gran historia de amor, ¿no? Es una película muy personal de Jaime Falero, que es un director con una creatividad única, que es director de cine canario. La película es 100% canaria. Lo que pasa es que a Jaime le encanta romper a veces las expectativas, los moldes, y ya es la tercera o cuarta película que hace siempre en inglés y con actores ingleses, ¿no? Originalmente además iba a ser Rutger Hauer, el actor principal. Lo que pasa es que falleció poco antes de ponernos con el rodaje. Y es una película, bueno, muy, muy, muy especial, mm, con una poética y un planteamiento visual alucinante, que da fe del mundo personal que tiene Jaime Falero, y es alguien con quien me gusta mucho trabajar precisamente por eso, ¿no? Por la libertad que te da y porque es alguien que le gusta mucho el cine y, bueno, creo que nos entendemos muy bien. Y entonces, aunque es una película independiente y muy pequeña, esa dualidad de vamos a hacer un gran tema de amor un poco a la antigua y luego vamos a jugar con toda esta parte experimental para recrear esos otros mundos, eh, a mí para mí fue importante porque precisamente me permitió desarrollar una faceta
mía que me gusta mucho, que es la experimentación sonora, que no es, o sea, me gusta muchísimo orquestar, me gusta muchísimo manejar la orquesta, pero me gusta mucho también esa parte, igual que uno de mis compositores de cine favoritos, Ruichi Sakamoto, pues un poco en esa línea, ¿no? Que también tenía un planteamiento sonoro y casi acercándolo a la música casi concreta en algunas ocasiones, ¿no? Al propio ruido y a la esencia del ruido, a los armónicos, mezclado con sintetizadores, y evidentemente también al mismo tiempo que donde puede convivir un mundo orquestal más clásico perfectamente, ¿no? Y la desgracia de Ron Hopper me permitió un poco, sobre todo, investigar muchas cosas a nivel de tratamiento de sonido que no había hecho hasta ahora, por a veces pues, no tienes ese arrojo, ¿no? No tienes esa confianza con los productores para hacerlo. Entonces, bueno, lo que te quería comentar, por lo que decías de la orquestación y de la versatilidad en trabajos, en largometrajes, en documentales, también tocas las series de televisión, ¿no? Y acto seguido, digamos que te embarcas en dos series que han sido bastante exitosas, como son La cocinera de Castamara y La templanza. La primera, pues bueno, un poco obligado, imagino, por el contexto. Yo sí veo ahí lo que tú decías antes, hay referencias, pues ahí a Flora Bach, por decirlo así, ¿no? La suite número 1 para violonchelo está, digamos, como referente porque sirve también para contextualizar, y lo mismo ocurre con La templanza respecto a lo que podía ser, pues no sé, la guitarra, ¿no? La guitarra española, la guitarra de flamenco, para, pues eso, a partir de unos clichés sonoros que ya están asociados, poder desarrollar tu trabajo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ahí a veces, como digo, muchas veces son decisiones editoriales, ¿no? Estilísticas, que te imponen los productores. Claro, por ejemplo, La cocinera de Castamar, me acuerdo que era la época de La favorita, la película esta de Yorgos Yorgos Lanthimos. Lanthimos, sí. Y yo quería hacer eso. Pero que me dijeron, quieto, parado, ni se te ocurra. Entonces dicen, no, mira, esto es una película coral con actores de todas las series de varias generaciones. Tiene que ser algo muy accesible, ¿no? Pero dentro, precisamente ahí está lo divertido, de cómo busco, cómo encuentro dentro de un género, o como dentro de no es una imposición, sino es una hoja de ruta donde tienes que adherirte, bueno, a un determinado contexto musical. Y lo divertido fue eso, ¿no? O sea, que de repente yo descubrí al principio, con el poco tiempo que sueles tener para ilustrarte un poco en la época, claro, estamos hablando de principios o sea, inicios de la corte de Felipe V, y la música que había en el barroco en España en esa época no era la que se conoce principalmente como el barroco europeo, ¿no? Yo descubrí de repente una música interesantísima, de que venía casi de la tradición oral, del Renacimiento, donde casi con elementos del folclore español, y de repente dije, oye, aquí hay un filón impresionante, ¿no? Y contacté con algunos profesores, con un profesor mío del conservatorio que está especializado precisamente en esa música, y dije, ¿por qué no grabamos unas versiones más actualizadas de este tipo de música, ¿no? Y entonces hice arreglos, hice composiciones basadas en la música que se componía en esa época, pero les dimos una especie de twist un poco más moderno, ¿no? De repente, pues si en vez de tenerlo todo en patrón de 4x4, pues de repente 5x8, y más rítmico, que pareciera casi como un baile, como música casi latina en algunas cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues para contemporaneizar de alguna manera eso que era antiguo y que no fuera un pastiche de cualquier manera, ¿no? Y sobre todo, sí que recurrimos a un barroco más tradicional que se conoce, sabiendo que íbamos a hacer un pastiche,
pero precisamente como hay dos personajes, hay una cadena de personajes que son los que están fingiendo, los que están disimulando, digo, mira, este tipo de música para ellos, y para los otros, música más cinemática y esta música más de la tierra, ¿no? Más Del orgánica. arraigo y más orgánica y un poco más contemporaneizada, ¿no? Y ese fue el Ujú. planteamiento musical y fue muy bonito ese proyecto y además ha tenido muchísima visibilidad, con lo cual, pues bueno, muy contento. Y La Templanza es uno de mis trabajos favoritos. No es el más visible porque, bueno, pues se hizo en plena pandemia, justo al principio de las plataformas que estaban empezando. No se sabía muy bien qué iba a ser de ese proyecto, pero es un proyecto que yo disfruté muchísimo porque es otra serie de época, pero querían un concepto más moderno y querían encontrar pues lo mismo, algo que funcionara, pero que no necesariamente era como se conocía con los violines y con un poco, o sea, como las músicas de época que se conocían hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontramos una manera de trabajar donde además era muy interesante traer todo este folclore real español, como puede ser y estos géneros como el flamenco, y pasarnos un poco de vueltas con ello, ¿no? O sea, también con ese afán de experimentación que me permitió la desgracia de Ron Hopper y jugar con ese mejunje un poco de estilos y de experimentación sonora. La verdad es que vamos, guardo ese proyecto con muchísimo cariño. Por alguna razón, no te sé decir muy bien por qué, pero lo disfruté muchísimo y, y, y creo que el equilibrio entre modernidad y algo más tradicional a mí me funcionó muy bien. No sabría, no me atrevería a decir si en el cómputo global o en el recuerdo de la serie se recuerda así, pero a mí desde luego ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado. Bueno, y a todo esto pues llegamos un poco a la actualidad que es, bueno, que viene un poco marcada por lo que decías antes, ¿no? Por proyectos ya de distinto calado. Tenemos la comedia Eres tú, es una comedia pues aparte de divertida, que también plantea una serie de cuestiones, en fin, que por lo menos a mí me hicieron gracia, ¿no? Porque parece como que el protagonista tenga ahí un superpoder, ¿no? A la hora de dar el primer beso en el que vislumbra, ¿no? Todo lo que sería el futuro de su relación con la pareja en cuestión. Y bueno, ahí sí que estás muy encorsetado, por decirlo así. ¿Cómo afronta uno un proyecto cuando ve que las canciones le rodean por delante, por detrás? Porque claro, los créditos finales tienen una canción, aunque tienes tu espacio y al final puedes de alguna manera, ¿no? Introducir tema. Es una partitura, pues digamos, más dulce, ¿no? Con guitarras, con viento madera, ¿no? Clarinetes, flauta travesera. Y bueno, eso siempre resulta muy agradable a la hora de estar escuchando o viendo una película que es una comedia, que tampoco que tenga mayores pretensiones, que yo creo que está bien realizada y que sí que llega, ¿no? Eres tú, es un proyecto efectivamente distinto, donde la, la clave precisamente está en ese encorsetamiento, ¿no? Me parece que a veces tener más libertad no necesariamente te hace hacer un trabajo más brillante, ¿no? A veces el que te constriñan la espontaneidad eh, es esencial a una obra de arte, ¿no? O a un poema o una música. Entonces, una vez que reconoces los límites, digamos, del campo de acción, es donde tú como compositor te puedes retar a ti mismo y probar tu propia capacidad creativa, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan terrible estar sometido, digamos, a un género. Evidentemente hay que encontrar esa manera de respirar dentro, ¿no? Pero lo decía el propio Stravinsky, o sea, un sistema de composición que no se asigna a sí mismo límites,
puede acabar en pura fantasía y ser excesivamente disperso. Entonces, aquí, bueno, sí que hubo mucha conversación entre directora y producción para evitar precisamente que fuera excesivamente densa, ¿no? O sea, conocían mi trabajo, conocían un poco la dimensión psicológica a la que la música podía llegar, pero fue algo que se descartó desde el principio precisamente por no sobrecargar psicológicamente la historia. La historia tenía que funcionar de manera muy fluida, era una película de poca duración, con un ritmo muy rápido. Y a Lauda Ruiz de Azúa, que venía de hacer Cinco Lobitos, que sí que es una película muy autoral, hizo de esta película una película muy afrancesada, Mm, muy de autor, ¿no? Pero sí, con una pero con sí, muy buen lleva gusto. ritmo. Mm, Sí, pero sobre todo que no es compleja, o sea, no pretende tener una segunda lectura, y eso es lo que nosotros queríamos. Entonces, sobre todo a Lauda quería conseguir ese tono de autor sin añadirle un exceso de reflexión o de dramatismo, ¿no? Entonces, simplemente que fuera una película que se pudiera disfrutar para todos los públicos, pero que tuviera buen gusto. Entonces, esa era nuestra misión. Y claro, cuando al principio sí que analizamos mucho más efectivamente la dramaturgia, porque por mucho lo que tú decías, el personaje puede tener poderes, pero la película no habla realmente de eso. O sea, si analizamos realmente de qué habla de la inseguridad, ¿no? La inseguridad de el no atreverse a dar un paso, a equivocarte con una persona. Entonces es más fácil imaginar que uno tiene poderes cada vez que ves a una pareja, ¿no? A una posible pareja y ver si tiene futuro con esa pareja o no, ¿no? Todos hemos fantaseado con esas vidas perfectas que nunca han ocurrido, ¿no? La película habla un poco de eso, pero claro, si nos metemos realmente a decir, no, habla de esto de la soledad y tal, nos podemos meter en una banda sonora que podía haber funcionado, pero no en este contexto. Y entonces la película tenía que funcionar de manera fina y muy ágil. Y se nos ocurrió recurrir un poco a esta estética un poco más antigua, porque me gusta muchas veces hacer una lectura hacia el pasado, porque creo que tiene una parte de nostalgia, y la nostalgia invita de manera inconsciente a esa reflexión, ¿no? Sin entrar demasiado en, bueno, en faena. Y entonces, precisamente, la música gira en torno a estas músicas, a estas películas un poco más francesas, de Michel Legrand, de Georges Delerue, un poco esas películas de los años 70, 60, un poco como fantasiosas, ¿no? Y muy ligeras. Entonces a nos mí divertimos mucho haciendo esta de música, hecho, la verdad. me recordó las primeras películas de Fernando Trueba, que también es muy Por afrancesado ejemplo. en ese sentido, ópera prima, etcétera. Lo que pasa es que Mm. aquellas no tenían, digamos, o no disponían, no sé por qué, en aquel momento de música, no sé si por cuestiones de producción o por lo que fuera, Puede ser. pero bueno, pero en tu caso sí. Aún así aprovechas una secuencia que protagoniza Susana Baitua, que hace de performance, bueno, es un personaje un tanto extravagante, pero cuando coge al protagonista en su actuación, claro, de alguna manera el personaje está como perplejo, ¿no? Porque no sabe por dónde coger a lo que está haciendo en esa interpretación, ¿no? Es una obra de teatro un tanto extraña, ¿no? De estas, digamos, del off, muy off de la ciudad bueno, pues ahí te pones a experimentar también, es decir, en cuanto te dejan. Pero ahí, por ejemplo, es un ejemplo de los límites que necesita la película. Porque claro, como bien dices, es una escena muy divertida donde la actriz, o sea, el personaje que interpreta a Susana, hace un montaje con muy pocos medios. Claro, yo al principio las pruebas iniciales que hice me volví loco, pero loco no te puedes ni imaginar. O sea, cogí ¿cómo se llama el instrumento que utilicé? Un otamatone, o sea, es una especie de instrumento japonés con forma de saxofón que funciona casi como un ceremín tocando y hace unos ruidos que parece un gato en una astilla. Y a partir de ahí, de la transformación de sonora, yo o sea, eso fue lo primero que yo le envié a la directora. Yo creo que casi me despiden porque la coreógrafa dijo, yo no sé qué hacer con esto. Y la directora dijo, estás como una cabra.
Y dije, bueno, se supone que es una performance. Y dijo, no, no, Es vamos a ver. rarilla, Entonces, es rarilla. no, bueno, pues la primera versión era todavía mucho más. Entonces, claro, tiene que ser desconcertante, pero también tiene que tener ese punto naif, en el sentido de que lo habrá hecho seguramente en su casa, la actriz, ¿no? Tiene que ser algo como que haya podido hacer con sus propios medios, sin saber de música, que suene incluso mal, ¿no? Y intentar que no pareciera al revés un gran montaje musical. Entonces, ahí es donde efectivamente dices, yo puedo tener mucha creatividad o puedo tener muchas ideas para esto, pero sí, tiene que pasar, tiene que ser algo que ha creado el personaje, tienes que adherirte, tiene que pasar por las manos del personaje y por la mentalidad y la psicología del personaje, y a lo mejor es un personaje, efectivamente, que no tiene conocimientos musicales y hace lo que puede, ¿no? Y para mí fue un buen aprendizaje en ese sentido, precisamente para no querer hacer algo, no digo, es difícil encontrar la palabra porque dices musicalmente brillante, uno puede hacer algo bien hecho con pocos medios y con 2 o 3 elementos, ¿no? Pero que no tiene que ser algo con un despliegue musical y una escritura enormemente fina, ¿no? Es lo que la película necesita y sobre todo lo que te pida el director, en este caso la directora, ¿no? Eh, y en ese sentido vuelvo a citar a Stravinsky. Muchas veces él decía que cuanto más vigilado se halla el arte, más limitado y más trabajado, más libre es. Y creo que hay una reflexión bonita sobre el trabajo que a veces hacemos, que muchas veces están muy, sobre todo últimamente, hay muchas personas que vigilan y que opinan, ¿no? Desde las plataformas. Y hay que encontrar la libertad y hay que encontrar la manera de que ese trabajo que hacemos nosotros también tenga ese punto de libertad dentro de esa vigilancia. Bueno, pues con esta reflexión última que has hecho, no nos queda tiempo para más. La verdad es que, bueno, ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que, bueno, hemos tocado prácticamente todo lo que es tu trayectoria y la verdad es que, bueno, pues es una maravilla haberte tenido aquí. Te lo agradecemos sinceramente desde The Movie Score. Y la verdad es que, bueno, te preguntaríamos por el futuro, pero estamos convencidos que tienes un futuro de cine y que escucharemos mucha más música tuya de la mejor calidad y de la mejor manera posible que se adecue a la película. Ha sido un placer estar aquí contigo y nada, hasta la próxima, Iván. Muchísimas gracias y si quieres decir alguna cosilla. Nada, que el placer ha sido mío y muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por vuestras cariñosísimas palabras. Así que nada, un placer, de verdad. Bueno, pues nada, nos despedimos y hasta la próxima.